Ok, bueno, pues vamos a ver el día de hoy solamente uno de los subtemas. En este módulo 11 vamos a aprender a configurar Dynamic ARP Inspection, vamos a configurar DHCP Snooping y otras cosas, pero el día de hoy solamente vamos a ver la parte de Port Security. Port Security es algo que no puede faltar en ninguna configuración de red decente, en ninguna empresa, en ningún lugar debe faltar Port Security. ¿Por qué? Pues porque es algo que ya traen los switches y ya lo traen nada más como para habilitarlo. El problema es que no viene por defecto activado. Y también pudiera ser que si no sabemos lo que estamos haciendo cuando nos lo estamos moviendo a esta parte, pudiera ser también que nos metamos en más problemas que los que nos resuelven, ¿no? Entonces, por esa razón es que es importante saber lo que estamos haciendo con Port Security. Vamos el día de hoy a aprender a implementar Port Security y lo primero que tengo que decir es que antes de implementar Port Security es una muy buena práctica, es considerado buena práctica el apagar todos los puertos que no vayan a ser utilizados específicamente en los switches. Hagan de cuenta que yo tengo, no sé, una pila de 4 switches y tengo, no sé, cableado 2 laboratorios, etcétera, ¿no? Puede ser que me hayan sobrado algunos puertos de los switches, a lo mejor esos puertos de switches no están conectados a ningún lado, pues con más razón los apago, ¿no? Entro al puerto o al rango de puertos con el comando interface range y entonces lo que hago es simplemente darle el comando shutdown, ¿no? Con shutdown, aquí está, con el comando shutdown simplemente apago los puertos de modo que ni aunque le pongas un cable, si es que en ese momento no tiene cable y le pones un cable, pues no se va a prender el puerto, ¿no? Por cierto, debo decir que en los switches de la generación anterior, por defecto todos los puertos venían prendidos. En algunos sistemas operativos y en algunas plataformas de switches, por defecto los puertos vienen apagados. Entonces, en el caso en el que tú compres un switch, lo saques de su caja y lo conectes y traiga el puerto apagado y vas a usar los 24 puertos o los 48 puertos que traiga el switch, pues tendremos que prenderlos, ¿no? Los puertos, pero pues solamente aquellos puertos que vayamos a usar. Los puertos que no vamos a usar, esos definitivamente los dejamos apagados. Aún también pudiera ser un problema administrativo, por ejemplo, que haya puertos que estén conectados a computadoras de los usuarios y que, bueno, funcionan de manera normal, pero va a haber puertos que van a estar conectados, por ejemplo, a la sala de juntas o a algún pasillo, a una sala de espera, y pudiera ser un problema un poco, más bien un poco de problema administrativo el mantener esos puertos apagados. Pero si no hay una buena razón para dejarlos prendidos, es mejor dejarlos apagados. Pudiera ser que de pronto la sala de juntas pues no se usa todo el día, pero sí tienen un par de juntas al día y que pudiera ser que algún usuario quiera conectarse vía alámbrica mientras está en la junta porque quiere bajar un archivo grande, por lo que ustedes quieran, y pudiera ser que como encargados de sistemas nos digan, oye, el nodo de la sala de juntas no sirve o no funciona. Y tú sabes que lo dejaste apagado por cuestiones de seguridad, entonces simplemente entras al switch, le das no shutdown, prendes el puerto y ya le dices al usuario, mira, ya lo puedes utilizar ahorita. Repito, eso pudiera no ser tan bueno desde el punto de vista administrativo, porque el funcionamiento de ese nodo estaría sujeto a que te hagan una llamada y te digan, oye, necesito el puerto. Entonces, lo que hacemos mejor es que en esos nodos, en donde no va a haber mucho tráfico, en donde no va a haber un usuario predefinido, en donde de pronto se pudiera conectar un visitante de la empresa, porque, no sé, vino a una junta y mientras quiere checar su correo o algo así, entonces, en ese caso, pues mejor dejamos esos puertos alámbricos, estoy hablando de los alámbricos, los dejamos como puertos de invitado. Los metemos a una VLAN de invitados, restringimos esa VLAN, la dejamos detrás de listas de control de acceso, filtros, etcétera, y dejamos que esos usuarios no puedan hacer prácticamente nada que no sea salir a Internet, por ejemplo, pero que no puedan entrar a ningún otro lado de nuestro corporativo. ¿No? Entonces, todas estas cosas que estoy diciendo son buenas prácticas que se pueden implementar sin recurrir todavía a Port Security. Hay que recordar que uno de los ataques más importantes en cuanto a capa 2 es los ataques de MAC address flooding. Si nosotros
no limitamos el número de MAC addresses que un switch puede aprender en un puerto, acuérdense que hasta una tarjeta defectuosa puede empezar a inyectar MAC addresses en un puerto y entonces el switch puede llegar a llenar su memoria RAM. De tal manera que si ya su memoria RAM está llena, se empieza a comportar el switch diferente. Empieza a hacer floodings por todos lados, la red se vuelve inestable, la inseguridad está al tope porque todo el mundo está recibiendo tramas de todo mundo. Y bueno, lo que hacemos con Port Security, por defecto, lo que sucede es que Port Security tiene varias opciones, varias variantes. Y si nosotros no tecleamos ninguna variante y solamente activamos Port Security, por defecto vamos a limitar al número de MAC addresses por cada puerto a 1. ¿Ok? En ocasiones eso no es tan bueno. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tienes por ahí conectado un teléfono de voz sobre IP, y tienes una computadora conectada al teléfono y por lo tanto ya son 2 MAC addresses, ¿no? Si tú le habilitas Port Security ahí con los valores por defecto, entonces vas a tener que solo uno de los dos dispositivos se va a poder conectar a la red y el otro va a estar como ahí, como suelto, ¿no? Y va a estar prohibido conectarse a la red. Si tenemos, por ejemplo, ahí un access point o es a lo mejor un nodo que llega a mi escritorio y en mi escritorio yo tengo un pequeño switchecito porque tengo 4 computadoras. Entonces, todas esas MAC addresses no se van a poder conectar a la red a menos que nosotros le digamos al switch que en ese puerto vamos a tener un máximo de 2 MAC addresses, un máximo de 3 MAC addresses o de 4. Por defecto es 1. ¿Cómo habilitamos Port Security? Pues muy sencillo. Entramos a la interfase que queremos habilitar Port Security o al grupo de interfaces. Interface Range, Fast Ethernet 0 diagonal 1, espacio, guión, espacio 12, por ejemplo, para aplicarlo a 12 puertos consecutivos. Y entonces tecleamos el comando simplemente switch port security. Este comando por sí solo va a habilitar Port Security en ese puerto, solamente en el puerto. Sin embargo, fíjense cómo aquí en este caso me está mandando un mensaje de error. Me está diciendo comando rechazado. Fast Ethernet 0 diagonal 1 es un puerto dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Un puerto que no es de acceso y es además un puerto que está dispuesto a convertirse en un troncal. Ese estado de un puerto es muy peligroso. Porque si alguien llega con un switch ahí apócrifo, un switch malintencionado, un switch, lo que ustedes quieran, y lo conecta, ese switch puede hacer un troncal con el puerto que esté conectado ahí en la pared, pues. Y entonces podemos incluso hasta tirar una red con ese simple acceso. Siempre es también una buena práctica, no lo dice aquí, pero lo estamos infiriendo por lo que estamos leyendo, que es una buena práctica que todos aquellos puertos que no sepas si van a ser troncales o no, de plano mejor los pongas en modo de acceso, porque si los pones en modo de acceso, estás apagando el protocolo Dynamic, Dynamic Trunk Protocol. Al apagar DTP, ya estás apagando la negociación y la posibilidad de que ese puerto se convierta en troncal. El mayor daño que le puedes hacer a una red es si tú logras hacerte troncal desde tu computadora con un switch. Ya una vez que logras eso, puedes atacar no de una, sino de varias formas. Entonces, es una buena práctica poner todos los puertos que no vayas a usar de momento o apagarlos o ponerlos en modo de acceso. Y además, a lo mejor ponerlos en modo de acceso pertenecientes a una VLAN restringida. Bueno, entonces, si nosotros le ponemos aquí el puerto en modo de acceso, ahora sí ya podemos teclear el comando switchboard port security. ¿Ok? Este comando tiene más opciones y más variantes. Ahorita solamente estamos hablando de ese switchboard port security. Este es port security de puertos de acceso. También existe port security para puertos troncales, pero ese tema no es tema de CCNA, es de CCNP. ¿Ok? Entonces, ponemos el puerto en modo de acceso y habilitamos Port Security. Pero hay más cosas que podemos hacer. Fíjense, una vez que ya implementé Port Security en ese puerto, yo puedo teclear el comando Show Port Security Interface y ese me va a mostrar algunos parámetros de Port Security que he activado de manera por defecto. Y por defecto tengo Port Security habilitado en ese puerto. El puerto está, en este momento, en este ejemplo, está apagado, pero bien podría decir ahí que está prendido, ¿no? Ahora,
El modo de violación, hay varios modos. El modo de violación es un modo que se le conoce como el modo Error Disable. Error Disable es cuando el switch, o mejor dicho, el puerto, entró en un estado en el cual se le violó la seguridad. Vamos a decir, tú defines que en este puerto solamente se va a poder conectar una MAC address. Y si se conectan dos, en ese momento ya se violó la seguridad del puerto y en ese momento el puerto entra en un modo de Error Disable. Y el modo de Error Disable puede desencadenar en apagar el puerto o puede desencadenar en otros dos modos que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? En este caso, el puerto, en el caso en el que se viole la seguridad, el puerto se va a apagar. Ese es el modo por defecto. Si yo solamente tecleo switch for port security, por defecto, en el caso en el que se viole la seguridad del puerto, este puerto se va a apagar. Y eso es lo que me está diciendo este renglón. ¿Ok? Ahora fíjense, la violación de seguridad del puerto puede venir, si yo digo, en este puerto se puede solamente conectar una MAC address y yo conecto dos. Esa es una forma. Pero otra forma es que yo conecte, por ejemplo, que yo diga, solamente se puede conectar aquí una MAC address y esa MAC address es esta. Decir cuál. Porque en ese caso, si yo conecto otra MAC address, aunque sea solamente una MAC address, de todos modos estoy provocando una violación de seguridad de ese puerto. ¿Ok? Entonces, si yo le digo solamente una, o dos o tres a las que yo quiera, y yo le digo cuál es la MAC address permitida, entonces esas MAC addresses se vuelven MAC addresses seguras. Se le llaman MAC address segura o Secure MAC address. Entonces, yo le puedo decir solamente máximo dos MAC addresses, pero no decirle cuáles. Entonces el switch va a aprender esas dos MAC addresses y las va a considerar como las MAC addresses seguras. Pero si yo le digo solo estas dos MAC addresses y esas dos MAC addresses son esta y esta, entonces él ya no tiene que aprender. Yo le estoy diciendo cuáles son las MAC addresses permitidas y cualquier cosa distinta a esa, sea solamente uno, sean dos o sean tres, pues no son las que yo le dije y la condición aparece la condición que viola la seguridad. ¿Ok? Vamos a ver también algo de aging time. Vamos a explicar más adelantito qué es esto. Después, qué tipo de aging o de tiempo. El aging es el tiempo en el que el switch olvida una MAC address. Ahorita voy a explicar un poquito más a fondo. Y aquí, bueno, solamente me voy a detener en este renglón que dice, fíjense, maximum MAC address es 1. Este valor y este valor son los valores por defecto cuando yo activo Port Security sin decirle más datos. ¿Ok? Son valores por defecto. Entonces, entro al puerto y si yo le doy Switch for Port Security solamente, pero le doy espacio, signo de interrogación, voy a ver cuáles son las opciones que tengo en Port Security. Puedo configurar el añejamiento o el tiempo en el cual el switch va a olvidar MAC addresses. Voy a poder decirle cuáles son las MAC addresses que yo quiero en ese puerto. En otras palabras, las MAC addresses seguras. Le voy a decir el máximo de MAC addresses que quiero yo tener en ese puerto. Fíjense que este número puede ser variable. Si yo tuviera, por ejemplo, un access point conectado a ese puerto, un valor de maximum MAC addresses por defecto, pues no me serviría de nada. El valor por defecto sería 1, yo pongo un access point y ahí se conectan 5 computadoras, pues entonces ya tan solo el access point tiene una MAC address, esa sería una. Y los 5 computadoras que se conecten a ese access point, pues ya estarían violando la seguridad, ¿no? Tan solo por número. Entonces, si yo voy a conectar en un puerto de un switch específico otro switch, o voy a conectar un access point, pues ahí tengo que tener un máximo más grande. Puedo limitarlo para evitar que de pronto me ataquen, ¿no? Pero sí tendré que poner un número más grande, de acuerdo al número de computadoras que tengo en mi corporativo, en mi empresa, ¿no? Por ejemplo, si mi empresa es un edificio en Paseo de la Reforma y en ese edificio todos los pisos son de mi corporativo y hay un total de 800 computadoras,
Pues yo le puedo poner a los switches un máximo en algunos puertos, sobre todo en los puertos troncales, mejor dicho, en los puertos de access points o algo así, un número como de, no sé, ¿qué les gusta? 100 MAC addresses por cada puerto. En los troncales no, porque ahí sí, repito, Port Security para troncales no está cubierto en este curso, pero sí se puede hacer. Se puede decir, en este troncal aprende máximo 1000 direcciones y más de 1000 ya no. En este Access Point aprende máximo 40 direcciones y más de 40 ya no. Pero en los puertos de usuario normales, ya le pones maximum 2, maximum 1. Si, maximum 2 si tiene teléfono, maximum 1 si tiene solamente la computadora. El otro parámetro que podemos mover es violation. Si queremos que sea shutdown, que se apague el puerto por completo, pues no tenemos que hacer nada porque es el modo por defecto. Pero podemos ponerle violation restrict o violation protect. Ahorita vamos a ver qué es eso. Ahora, necesito que sepamos que, bueno, aquí está primero esto. Switch for Port Security Maximum 1. Maximum 10. Maximum es el número de máximo de MAC addresses que va a aprender en ese puerto. ¿Sale? Por defecto es 1. Si no tecleamos este comando, por defecto es 1. Si queremos más de 1, entonces tecleamos este comando. Después tenemos las MAC addresses. Las MAC addresses seguras son aquellas que ya tiene el switch como aprendidas y que nosotros digamos que el switch ya autorizamos que esas son las MAC addresses seguras. Esas MAC addresses seguras pueden ser aprendidas de 3 formas diferentes. La primera es configuradas manualmente. Tú entras y le dices en el puerto, le dices switch for port security MAC address, espacio, la MAC address que quieres que tenga ahí. Esto pudiera ser en una red chiquita, a lo mejor en un laboratorio que tiene 20 compus, pues no habría mayor problema. Tienes que estar viendo qué MAC address tiene cada compu y decirle qué MAC address le permites que tenga el switch en ese puerto. Pero pues, ¿qué tal si tienes 800 computadoras en la empresa y de repente tienes dispositivos que vienen de, no sé, los teléfonos celulares de los empleados, las computadoras portátiles de los empleados? Pues ya sería mucha bronca estar administrando las direcciones MAC de esta manera tan manual, ¿no? Otra forma sería aprenderlas dinámicamente. El comando simplemente sería con el switch for port security. Si tú tecleas switch for port security, por defecto el switch, lo que tenga ahí conectado, lo va a aprender. Máximo una dirección por defecto, pero si tiene 2 y tú le das maximum 2, entonces va a aprender dinámicamente las 2 que están en ese cable y las va a considerar las MAC addresses seguras. Esto quiere decir que, si se fijan, cada vez que nosotros activemos Port Security, tenemos que estar seguros de que las compus están en su sitio y están conectadas al puerto que queremos que estén. Hay otro mecanismo porque este tiene una gran desventaja. Este dinámico tiene una gran desventaja. La gran desventaja es que si el switch se reinicia, si apagas el switch, si lo desconectas o lo reinicias porque acabas de hacer una migración o cualquier cosa, el switch va a olvidar las MAC addresses que tenía marcadas como MAC addresses seguras. El switch no guarda esas MAC addresses en el running config y por lo tanto no pueden ser guardadas en el startup config. Entonces, si nosotros queremos que marque las MAC addresses seguras, las aprenda y luego no las olvide, aunque reinicie, lo que hacemos es ponerle sticky. Switch for port security, MAC address sticky. Ajá. Esto es como pegajoso, ¿no? Es simplemente apréndelo y no lo olvides. Si se reinicia el switch, cuando reinicia, como está en running config y también en startup config, va a cargar las MAC addresses que están marcadas como seguras y ya no las va a olvidar, ¿ok? Entonces, este comando, otra vez, también es peligroso, igual que el dinámico, porque tenemos que teclearlo estando seguros que están las compus donde tienen que estar. Ahora, tengan presente que esto, pues la mayoría aplica para aquellos puertos que son alámbricos, porque si sabemos que podemos poner un access point en un puerto alámbrico, pero el access point va a ser más dinámico en cuanto a las MAC addresses que se conectan ahí. Si tú sabes de un access point que va a tener siempre, siempre, siempre los mismos 10 usuarios, pues entonces a lo mejor sí podrías ponerle máximo 10 y ponerle sticky. ¿Cuál sería la condición
O una situación en la que podría suceder algo así, pues por ejemplo nuestra casa, ¿no? En una red como nuestra casa, las MAC addresses siempre son las mismas. Siempre son nuestro Smart TV, nuestros teléfonos, nuestras computadoras, tabletas y las de los hijos y las de los papás y ya. O sea, son a lo mejor, hoy traigo una nueva impresora y la compré y la traje y la conecté. A lo mejor tendría que agregar su MAC address en el grupo de las MAC addresses seguras, pero no es algo muy dinámico como sería en una empresa. En una empresa sí sería algo muy dinámico, ¿no? No sé, imagínate que tengas que estarle avisando al director de sistemas o al encargado de sistemas cada vez que cambias tu teléfono. Ya te tocó cambio de plan y vas por tu teléfono nuevo y cuando vienes a la empresa no te puedes conectar. Pues le tienes que decir al administrador de la red, ¿sabes qué? Que tengo un nuevo teléfono y el cuate tiene que anotar tu MAC address, ¿no? Esta imagen me gusta para explicar algo muy importante. Esto es súper importante, fíjense. Aquí tengo el comando, un ejemplo ya de todo junto. Switch for port security MAC address sticky, switch for port security MAC address tal MAC address y switch for port security maximum 4. Aquí le estás diciendo, en este puerto quiero máximo 4. Una de esas direcciones va a ser esta AABB1234. Ajá. La estás metiendo de manera manual y luego le estás diciendo, apréndete las otras 3. Tú solito apréndetelas. Pero ojo, estos comandos no van a funcionar, no funcionan si no tecleas este comando. El switch for port security solito. Entonces, fíjense, si tú dices, no, pues voy a limitar en este puerto Fast Ethernet 05, voy a limitar 3 MAC addresses. Y entras y le das switch for port security maximum 3 y te sales, ese maximum 3 no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no activaste switch for port security, no tecleaste el comando solito. ¿Sale? Tengan presente eso. Siempre que quieras activar port security en un puerto del switch, tienes primero que, o no primero, puede ser al final, pero tienes que teclear todos los comandos que quieras y al menos una vez tienes que teclear switch for port security solito. Si no, no va a funcionar lo demás. ¿Qué más necesitamos saber? Necesitamos saber acerca del aging. Es el tiempo en el cual el switch va a olvidar una MAC address. Esto del aging es algo que sucede aún sin port security, ¿ok? Pero tiene un impacto importante cuando tenemos port security habilitado, porque entonces, ¿qué va a suceder si tú le pones, por ejemplo, sticky y luego le pones un aging, ¿no? O sea, te estoy diciendo que no lo olvides, pero luego te digo que lo olvides en 10 minutos, pues como que no. Sin embargo, sí en situaciones más dinámicas, en puertos más dinámicos, como por ejemplo en access points, sí tenemos que decirle al switch que sea capaz de olvidar MAC addresses. Y para eso hay dos formas o dos tipos. Uno es el absoluto y el otro es basado en inactividad. El absoluto es simplemente aprendiste una MAC address, después de 10 minutos, olvídala. O le puedes decir, aprendiste una MAC address, mientras esa MAC address se mantenga activa, no la olvides, pero cada vez que ella deje de hacer algo, deje de mandar alguna trama o algo, empieza a contar su tiempo de inactividad y si lleva 10 minutos inactiva, entonces olvídala. ¿Ok? Eso puede configurarse con el comando switch for port security aging. La MAC address puede estar estáticamente configurada como segura, manualmente, pero aún así puede ser que quieras que la olvide después de un cierto tiempo. Entonces tecleas switch for port security aging static y luego el tiempo. Este tiempo es en minutos. Le puedes dejar 6 minutos, 10 minutos, 15. Los switches de por sí, aunque no tengan port security activado, olvidan las MAC addresses aproximadamente en 6 minutos de inactividad. Luego le decimos espacio type, ya sea absoluto o inactivity. Aquí, por ejemplo, dice switch for port security aging time 10 y después de 10 minutos de inactividad, ¿ok? Y si tecleamos el comando show port security interface, nos vamos a encontrar con que port security está activo, en este momento está en modo shutdown y el modo de violaciones restrict, que es algo que voy a explicar en la próxima. Y aging time 10 minutos, fíjense, aquí está que es este valor de aquí.
¿De qué tipo de inactividad? Que es este valor de aquí. Bueno, eso es en cuanto al aging. Ahora vamos en cuanto a los modos de violación de seguridad. El comando está hasta arriba. Switch Report Security Violation y luego o shut down o restrict o protect. Shut down lo que hace es totalmente apaga el puerto, ¿eh? Ojo, aparece una violación de seguridad, una condición que viola la seguridad. Ejemplo, 2 MAC-addresses en un puerto donde le dijimos una. ¿Qué es lo que hace si nosotros tenemos por default, como es por default shutdown? Lo que va a pasar es que el puerto se va a apagar. De plano apagado. Se va a... El LED del puerto se va a apagar. Ya el foquito verde se va a apagar por completo. Se va a mandar un mensaje de error al server de syslog. Es un server que guarda todos los errores de toda la red y es un protocolo de comunicación estándar que utiliza cualquier equipo de red o cualquier server. Si se llega a violar la seguridad de un puerto, el puerto se apaga, se manda un error al SIG server, se incrementa el contador de las violaciones de seguridad. Este número es muy importante porque si yo veo, por ejemplo, que en un puerto en particular se ha violado en la última semana 14 veces la seguridad, entonces, pues es algo que tengo que investigar, ¿no? Tengo que ver qué está sucediendo ahí. Por eso ese contador de violaciones es muy importante. Entonces, en este caso, entramos en Error Disable, se apaga, y en este caso el administrador tiene que ir y darle al puerto no shutdown, o el puerto no se levanta. O sea, ahí les va. Hagan de cuenta, pongo dos MAC addresses, se viola la seguridad del puerto, se apaga, y cuando quito una MAC address y ya nada más queda una, ya desapareció la condición de que viola la seguridad. Bueno, pues eso no es suficiente para que el puerto se levante solo. ¿Ok? Si es shutdown y se apaga. Y el administrador tiene que venir y prenderlo. Restrict es el de mediana seguridad, Protect es el de seguridad más laxa o más ligera. Fíjense, en el caso de Restrict, si se viola la seguridad del puerto, ese puerto entra en modo de Error Disable, pero no se apaga. Simplemente deja de mandar paquetes de usuario. Deja de aprender MAC addresses, deja de mandar paquetes de usuario, deja de funcionar temporalmente, por así decirlo. Pero sí se incrementa el contador de violación de seguridad y sí se manda un error al server de syslog. O sea, sí se deja huella de que hubo un error, te manda el mensaje al servidor de syslog y va incrementando el contador de seguridad cada vez que sucede esto. Pero cuando desaparece la condición que viola la seguridad, el puerto se restablece y continúa funcionando. Y si se vuelve a violar la seguridad, otra vez vuelve a hacer lo mismo. Eso es restrict. Protect es muy similar, solamente que la diferencia es que no va a mandar ningún syslog message, no va a mandar ningún mensaje al server de syslog y no va tampoco a incrementar el contador. No incrementa el contador de errores. De modo que si se viola la seguridad en este puerto 14 veces en el día, no vas a saber. Por eso es que es el menos seguro de todos. A lo mejor el menos agresivo es Restrict. Al menos también te da, no deja pasar errores, no deja que sucedan cosas y además te va a dar el contador. El contador va a ser bien importante, porque entonces tú ves un contador raro y entonces ya entras, investigas, ves que está conectado ahí, vas a las bitácoras a ver en qué momento se violó la seguridad, mediante qué forma o cuál mecanismo y ya te permite investigar para ver qué acciones puedes tomar después. No me voy a detener mucho, vienen todos los comandos de show. Ustedes tecleen show port security espacio signo de interrogación para que vean todas las opciones. Aquí podemos ver un ejemplo de los mensajes que salen del switch cuando se viola la condición de la seguridad. Fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, security violation occur, causada por la MAC address tal, ¿no? En tal puerto. Line protocol on interface protocol down. Change state to down. Este es un puerto que está configurado en modo de violation shutdown. Fíjense, toda la interfase cambió a down.
Entonces, es un ejemplo de mensajes de error que podríamos recibir cuando se viola la seguridad. Estos mensajes, tal cual, así como están, tienen un formato de syslog y te los puede mostrar en pantalla, pero a su vez también, si tú tienes configurado en el switch qué dirección IP tiene el syslog server, entonces lo va a mandar al syslog server, que es un server que existe para eso, para coleccionar los errores de todos los equipos de nuestra red. Show Port Security, fíjense, dice interfase Fast Ethernet 1, tiene una MAC address segura, actualmente ninguna violación de seguridad y la acción que va a suceder en caso de que haya una violación de seguridad es que se apague el puerto, ¿no? Esto nos da como un resumen de todos los puertos, qué condición tienen, cuántas MAC address seguras están configuradas, etcétera. Bueno, con el comando show run también podemos ver todo lo que hemos tecleado con respecto a port security en cada puerto. Show port security address. Aquí lo que me va a decir es en qué VLAN está, en qué puerto. Me va a decir cómo lo aprendió, si fue Secure Dynamic o fue Secure Sticky o fue manualmente introducido de manera fija, ¿no? De manera manual. Y me va a decir cuál es la MAC address que se considera MAC address segura. Incluso me puede dar el dato del aging time.